bastante grandes en los medios de comunicación, y dentro de esas informaciones, claro, la que no es exactamente minera, pero sí una extracción noticiosa, es la que usted estaría previendo, pensando, imaginando la posibilidad de ser candidato presidencial, ingeniero. Cosa que sus amigos celebraremos. Por la pregunta, pero realmente lo que hemos dicho en la entrevista al diario El Comercio es que todos los peruanos tenemos el derecho y hasta la obligación de opinar en política. Creo yo que el Perú necesita que todos los peruanos podamos comentar y, por supuesto, criticar lo malo y resaltar lo bueno, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, el sector minero ha venido recibiendo muchas críticas y nosotros ciertamente estamos dispuestos a dar nuestra opinión en temas de política minera y, por qué no decir, de política nacional. Bien, ¿cuáles son los lineamientos que hasta ahora encuentra usted que son positivos en la presente gestión? Sin duda el panorama tiene contrastes y de hecho también están las reacciones y posiciones de las poblaciones y finalmente los intereses regionales y alguna normativa de prevención medioambiental, aparte del tremendo desarrollo de la informalidad. Es decir, tenemos un conjunto de problemas entre positivos y alentadores que nos exigen un poco precisar cuáles son las políticas que se deben seguir. Sí, claro, lo cierto es que ha habido cambios importantes a nivel de gobierno. Yo creo que el gobierno ha detectado de que tiene que apoyar sectores como el sector minero, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el hecho de que en la inauguración del Perumín hubiésemos tenido la presencia del primer ministro y 6 ministros de Estado, demostrando que se dan cuenta que la forma de descentralizar nuestro país, de generar riqueza en las zonas urbanas, es a través del sector minero, con políticas medioambientales serias, equilibradas y, por supuesto, respetando a las comunidades donde se opera, ¿no? Pero creo que tiene que haber un mensaje claro que la actividad económica es la que genera oportunidades a más gente en nuestro país. Señor Benavides, un poco en la misma línea de lo que preguntaba Raúl, más allá de que, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con que todo ciudadano y sobre todo los que participan además activamente en la economía del país tienen derecho a emitir sus opiniones sobre las decisiones que toma un gobierno. ¿Usted cree que el empresariado, mineros, pesqueros en general, va a estar más animado, como vemos en otros países, a participar activamente de la política? No le pregunto específicamente su caso, pero no vemos representantes en el Congreso, no vemos representantes en los gobiernos locales. Hay una suerte como de distanciamiento de la clase empresarial peruana con respecto de la política, a la que le exigen mucho, pero no participan directamente. Bueno, ciertamente ustedes consideran que el que habla sí da opinión y creo yo, como usted, que otros líderes empresariales también deberían de dar su opinión. Espacio que dejamos libre lo ocupan otros, pero también es cierto que hay una perversidad en la política en nuestro país. Las personas que ingresan en política son realmente criticados en forma muchas veces inadecuada. Creo yo que la política en nuestro país tiene que subir a un nivel superior, donde nos demos cuenta que todos los peruanos tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a contribuir y, por supuesto, tenemos la obligación de dar nuestra opinión y nuestro aporte. Yo, sinceramente, creo, como usted, que no hay derecho que algunos sectores de la sociedad no se pronuncien. Yo creo que todos tenemos que pronunciarnos. Cuando uno ve tanta corrupción en nuestro país, y por supuesto todas las encuestas demuestran que una de las preocupaciones que existen es el tema de la corrupción, yo creo que tenemos que llamar la atención y tenemos que
quién sabe, volver mucho más decente la política en nuestro país. Se lo preguntaba también porque conversábamos más temprano con la doctora Cynthia Sanborn, que estuvo presentando este importante estudio de la Universidad del Pacífico que muestra una mirada del Perú a muy largo plazo y en el que deja en claro que no solo es responsabilidad del gobierno, sino de todos, tampoco de los empresarios, por cierto, solo de los empresarios, hacer cosas para que nuestro país vaya al ritmo del crecimiento económico. Y uno se pregunta, ¿cuál es el rol que le toca en este caso a la empresa privada? Por supuesto, más allá de lo que ya hacen bien, que es contribuir con sus impuestos a los ingresos del país. Bueno, un poco lo que estamos conversando. Es evidente que el crecimiento en nuestro país ha sido liderado y es liderado por el sector privado y por el sector privado nacional. Porque una de las cosas que hemos dicho en esta conferencia es que del total de las inversiones en nuestro país, el 80% son inversiones nacionales y el 20% son inversiones extranjeras, que por supuesto son muy bienvenidas, pero son la cereza encima del helado, no es el monto principal. Somos nosotros, los peruanos, los que queremos tener más oportunidades en nuestro país. Y yo creo que los empresarios peruanos tenemos que levantar la voz en el sentido más constructivo, ¿no? Claro. Y decir al resto de la sociedad, señores, juntémonos, pongámonos de acuerdo, desarrollemos actividad económica, que es lo que va a permitir darle más oportunidades, especialmente a la gente más necesitada. Sí. Bueno, hay un tema que ha estado tratándose de manera ya impresionante en estas últimas semanas, ingeniero, que es la existencia, extensión y amenaza de la minería ilegal, la minería informal, el hecho de que intervengan incluso capitales y mecanismos igualmente ilegales externos y que no solamente cubren ya Madre de Dios, sino muchos otros departamentos y regiones del país. Es un asunto particularmente delicado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se está siguiendo una línea de política lo suficientemente efectiva? Yo creo que es la primera vez que se está enfrentando el tema en forma frontal. Porque yo recuerdo hasta el día de hoy, hace 30 años, cuando hablaba con el ministro don Wilfredo Guaita y le decía, esto de Madre de Dios hay que pararlo, y él decía, este es un problema social, ¿no? Y por supuesto que es un problema social, pero el tema de la minería informal hay que enfrentarlo con realismo. Creo que hay temas, por ejemplo, de trabajo infantil que no se puede permitir. Hay temas de mafias que tampoco se pueden permitir, pero también hay que reconocer que hay una serie de mineros muy humildes que están en la minería informal y que el Estado tiene que hacer un esfuerzo por formalizarlos y por supuesto fiscalizar el tema medioambiental. El tema no es fácil, el tema creo que está siendo enfrentado con mucha seriedad en esta oportunidad y creo que la sociedad civil en su conjunto ve con mucha expectativa de que podamos erradicar la minería informal de tal manera de que se formen, qué sé yo, cooperativas o que las empresas privadas mineras puedan atraer a algunos de estos mineros informales y podamos ir formalizándolos de a poco. La represión no sé si es que es la única alternativa. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer y me da la impresión que el gobierno está en la línea adecuada. Ingeniero, uno de los problemas que enfrentan el desarrollo de los proyectos mineros en nuestro país es el de la resistencia de ciertos sectores de la sociedad, de las comunidades en las que están trabajando por desarrollarse estos proyectos mineros. Se ha avanzado, se está avanzando, están haciendo sus tareas los representantes de las mineras y los proyectos, como por ejemplo usted, han avanzado tanto que le permite ahora ver con mejor perspectiva el proyecto minero Conga, por ejemplo, ¿o no? Yo soy un hombre optimista. Yo acá en la conferencia de Perumín hemos discutido también el concepto de la responsabilidad social compartida. Responsabilidad social que no es solamente empresarial. Existe la responsabilidad social del Estado, que tiene que regir, por supuesto, con las autoridades, el desarrollo minero. También existe la responsabilidad social de las comunidades y de los pueblos, que tienen que entender lo difícil que es hacer empresa, y que por supuesto el imperio de la ley tiene que ser respetado por todos. Y qué duda cabe que las empresas mineras también hemos aprendido muchísimo en todos estos años.
Nosotros somos autocríticos, por supuesto que somos autocríticos. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Y creo yo que la demostración de que la minería peruana ha crecido tanto en los últimos años es también un factor de eficiencia de las empresas mineras. Eso no quiere decir que podemos trabajar solos. Hay que entender que la minería se desarrolla en el área rural, en las zonas altoandinas, en zonas muy inhóspitas, donde pareciera que la empresa está solitaria y que tiene que enfrentar todos los problemas. Necesitamos compartir la responsabilidad social y económica, y en ese sentido creemos que se ha avanzado mucho, pero todavía hay un tramo por mejorar. Muy bien. Bueno, pues ingeniero Roque Benavides, como siempre, un gran gusto haber conversado con usted y estamos seguros que esta cita en Arequipa, como las anteriores, va a tener una gran significación. Muchas gracias. Yo creo que sí, y el hecho de que los ministros de Estado nos hayan acompañado y que Dios quiera el presidente Humala nos acompañe mañana en la clausura es una demostración del interés del Estado en acompañar una actividad a veces incomprendida como es el sector minero, pero que ha generado muchísimas inversiones en nuestro país. Muchísimas gracias, don Raúl. Hasta luego. Son las 9:50, vamos a hacer una pausa y retomamos el tema de inseguridad ciudadana.